las usuarias y usuarios de la Radio del Sur, que como todos los martes nos acompañan en tu programa Debates del Sur Global. Bueno, un espacio para debatir y analizar los acontecimientos más importantes desde el punto de vista geopolítico y cómo nuestro mundo se está transformando rápidamente. También hacemos un recorrido por los principales debates que se están dando a nivel internacional en el marco del sistema multilateral, pero más allá de eso, ¿no? Sobre cuáles son las agendas que se están discutiendo y los temas emergentes. En este día, pues, nuestro programa no podemos iniciar sin antes agradecer a todos los que hacen un importante esfuerzo para que lleguemos a ustedes. Y en principio pues a la Radio del Sur, que es nuestra casa matriz, en la presidencia de la Radio del Sur a Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos a Tamar Sánchez y a todo el personal técnico, que los periodistas, a los trabajadores de la Radio del Sur. También un saludo muy fraterno a la gente, todo el equipo de TV Fan que nos acompaña en este programa y en todos los programas, en este esfuerzo conjunto que también van y nutre nuestra casa TV Fan. Y bueno, a todas y todos ustedes que nos acompañan como todos los martes, recuerden nuestras redes sociales, @Debates del Sur Global en Instagram, @Debates del Sur en Twitter, y acompáñennos, déjennos sus opiniones y sus comentarios. El día de hoy, bueno, tenemos a un invitado muy importante y un tema muy especial para nosotros. Queremos, digamos, profundizar e introducir cada vez más en los debates de este programa los temas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación y las nuevas batallas que se están dando a nivel internacional en cuanto a la inteligencia artificial, la Big Data, la ciberguerra, la guerra cibernética, entre muchos otros factores conexos, ¿no? Para ello, el día de hoy tenemos en nuestro programa a Alexis Anteliz, quien es además un experto en estos temas. Él es de formación abogado y antropólogo y es especialista en tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo activistas de los movimientos por el conocimiento libre y las tecnologías libres, algo que es muy importante tener en agenda cada día para poder fortalecer nuestro país en un área vital, tan importante para la seguridad de nuestra nación. No solo aquí a lo interno de Venezuela, también en toda la región, porque si estamos hablando de debates entre el norte y el sur, el primer debate se desarrolla precisamente en las cadenas de dependencia que han sido construidas desde el norte hacia el sur. Y esas cadenas de dependencia tienen sus raíces y sus cimientos muy profundos en los procesos de creación de conocimiento, creación, reproducción y validación del conocimiento. Pero esto no queda hasta aquí, porque lo que en un principio era un conocimiento escrito en un libro o en algo tan rudimentario como pudiera ser un papel y una tinta, ya ese conocimiento ha ido evolucionando y al día de hoy estamos hablando de sistemas súper complejos que, enmarcados en ese cliché que es la ciencia, la tecnología y la investigación, por ejemplo. O sea, en todo ese universo de desarrollo científico-técnico. Entonces, bueno, en esa maraña de sistemas se van haciendo cada vez más profundas, más fuertes y más duras de roer las cadenas de dependencia. Y no podemos hablar de un sur independiente sin entrar a profundidad en estos debates sobre conocimiento, tecnología y poder. Por eso queremos, pues, Alexis, darte la bienvenida a nuestro programa Debates del Sur Global. Y bueno, el micrófono abierto, no me quiero seguir encadenando.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gratísimo honor y un placer estar acá, y sobre todo que un programa como este pueda abordar un tema que no debería pasar desapercibido en ningún momento. No solo lo digo por el tema del conocimiento, sino por lo que implica la inteligencia artificial hoy. Es quizá la asimetría más importante a la que el mundo moderno está enfrentando. Creo que va a profundizar ya las diferencias existentes en el mundo actual, económicas, políticas, sociales, militares incluso, y va a abrir una vez la brecha. Por eso es que si miramos hacia el sur, es también una oportunidad en la que los países del sur puedan verse entre ellos y concebir alianzas, construir alianzas para que se puedan solamente de esa manera poder enfrentar con éxito una asimetría como esta. Referías al tema del conocimiento. Sí, nosotros venimos de un proceso en el cual el conocimiento se creaba libremente, y después el devenir de la historia hizo que se encapsulara, se empaquetara y transitara hacia un proceso en el que mejor tiene la posibilidad de comprarlo y el que tiene la oportunidad de venderlo, lógicamente va a estar en ese negocio. Y esa es una de las cosas más importantes que vamos a conseguir con relación al tema de la inteligencia artificial, que no es algo nuevo. Lo que es nuevo es quizá todo el tema de la parafernalia mediática y la profusión mediática en todos los medios de comunicación, redes sociales, acerca de lo que es la inteligencia artificial. Pero recordemos que esta tecnología data, inclusive si nos remontamos a la historia mucho más primigenia, diríamos que los griegos y los egipcios, que estuvieron tratando de crear autómatas, eran quizá las reminiscencias de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que la posibilidad de hacer, o de creer, o de pensar que las máquinas pueden pensar. Y fue en la década del 50 que un personaje, no es el único, pero nosotros lo recordamos, Alan Turing. De hecho, de ahí deviene algo que se conoce... El código Enigma. Sí, fue llevado al cine a través de ese nombre, el código Enigma. Pero Alan Turing fue también el creador del test Turing que hoy se conoce. El test Turing no es más que la posibilidad de hacer interactuar a humanos y no humanos para identificar quién es una máquina y quién no. Hasta la fecha de hoy sigue vigente. Sí, no solo sigue vigente, sino que cada día es más vigente, porque casi que somos humanos porque tenemos la capacidad, por ejemplo, de identificar la luz del semáforo que nos aparece en la pantalla de la computadora, ¿no? Eso es lo que nos define y nos distingue de una máquina. Exactamente. O de un virus. Y sin embargo hay quienes dicen que está a punto de ser derribado ese test, pero cuando tocamos estos temas la gente puede pensar que, bueno, que la ciencia ficción y la realidad se tocan, y es una frontera muy finita, porque esto fue llevado al cine con antelación. Todos seguramente habrán escuchado alguna vez o habrán visto la película Terminator, el mundo apocalíptico, una máquina que era capaz de pensar por sí misma y crear y tomar sus propias decisiones. De eso, esa es quizá una de las amenazas más impresionantes que tiene la inteligencia artificial. Pero si uno hace un recorrido por todo el proceso que ha implicado el conocimiento de la inteligencia artificial, nos damos cuenta que algunos países tienen cierta ventaja sobre otros. Por ejemplo, los Estados Unidos ha utilizado esta tecnología con un fin muy específico, y es lograr la hegemonía en su economía. Esa es una diferencia muy importante en lo geopolítico, muy importante. Cuando los creadores de Internet, vale decir, Tim Berners-Lee, los llamados padres de la Internet, crearon esa tecnología, aun cuando venía de un mundo militar, como era el proyecto ARPANET, que era un proyecto militar para permitir la interconexión y la comunicación, asegurar en plena Guerra Fría, asegurar las comunicaciones aún en medio de una guerra y una hecatombe, porque era la destrucción mutua asegurada, ¿recuerdas? Esa tecnología no se hizo con este fin, era un fin social. Se hizo con el fin de poder ayudar a las personas, de que las personas se comunicaran entre ellas. Estados Unidos, cuando se hizo pública la Internet en el año 90,
en los años 90 con el señor Bill Clinton, bueno, de ahí se estableció el destino manifiesto en las tecnologías de información y comunicación también. No solamente ocurre en la política, también ocurre en las tecnologías. Para situarnos ahí con mayor claridad, ¿no? Entonces, recordemos que Internet es un invento militar, es un avance y un descubrimiento en sus orígenes. Tiene su origen allí. Militar. Luego esto se libera al público en el marco de la globalización y del neoliberalismo, mejor dicho. Cuando Estados Unidos ya estaba albergando esa ideología, fortaleciendo esa ideología del liberalismo y del controlar el resto del mundo a través de lo financiero, de lo comercial y del llamado soft power que hemos estudiado posteriormente. Entonces ahí empieza a hacerse público y liberarse el Internet a las universidades, a los centros de formación de distintas partes del mundo, pero por supuesto con esa visión de interconectar el mundo en una sola red, en donde hegemónicamente Estados Unidos tenga un rol preponderante de monopolio. De monopolio. Entonces, el Internet es un monopolio. Lo era hasta hace poco, porque afortunadamente en el devenir de la historia, bueno, ese es un proceso un poco largo, ¿no? En el que han ocurrido muchísimas cosas. Ciertamente en su origen era militar, pero después surgió una comunidad académica muy importante y el caso de Venezuela, por ejemplo, esos recursos fueron delegados a las comunidades académicas, a las universidades, a los centros de estudio, a universidades públicas esencialmente, y dejó de ser un proyecto militar para convertirse en la red comercial más importante que conocemos hoy día. Hay muchos hitos y eso apenas no hace mucho menos de 50 años. Eso ocurrió apenas en el hito histórico apenas ayer, por decirlo menos. Pero, y bueno, intervinieron después, lógicamente, China, Rusia, los países emergentes vieron en Internet una oportunidad para su crecimiento, para su desarrollo, para hacerlo productivo. Porque, fíjense, hoy hablamos de inteligencia artificial y probablemente tocaremos el tema de las amenazas, que es lo que más preocupa a la gente, y a los grandes intelectuales, y incluso a sus propios creadores, en lo que puede derivar todo esto. Pero recordemos que de los más de 7.000 millones de personas, aún apenas poco menos de la mitad está conectada a Internet. Entonces, ese también es una cifra, un número que también juega a favor de quienes estamos en el sur, de los no conectados. Los no conectados también tenemos la posibilidad de conectarnos si sumamos esfuerzos, creamos alianzas y, ¿por qué no? Así como existe un ALBA, existe una CELAC, existen mecanismos multilaterales para poder llevar a Internet, y si no fuera así, las Naciones Unidas no hubiese creado un grupo de expertos sobre inteligencia artificial, pero todos sabemos lo que ocurre muchas veces en Naciones Unidas cuando crean comisiones de expertos, grupos de expertos, comités ad hoc para estudiar, analizar, investigar. Sí, tú acabas de mencionar algo muy importante, porque al día de hoy se está redefiniendo la institucionalidad internacional. Y bueno, yo no diría redefiniendo, en muchos aspectos se está definiendo una nueva institucionalidad, porque todo este proceso tecnológico ha ido evolucionando y se necesita generar nuevas normas para garantizar que estas tecnologías no sean utilizadas en detrimento de la seguridad, bienestar de los estados. Y también existe todo un debate ético asociado al uso de estas tecnologías. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como país a lo interno organizarnos y tener una participación más activa en los procesos de toma de decisiones sobre estos temas? Y no solo como país, sino también como región, porque recordemos que cuando vamos al ámbito internacional, sobre todo el multilateral, el proceso de toma de decisiones por bloque tiene mayor peso
que desde el punto de vista de los países individuales. Me gustaría conocer tu lectura sobre cómo prepararnos más. Tenemos una tremenda oportunidad. Este año 2024, Naciones Unidas va a celebrar la Cumbre Mundial de Inteligencia Artificial para el Bien. De hecho, por aquí debe estar, si entramos a la página web de las Naciones Unidas, podemos ver que está, puedes revisar, si quieres, ya sería interesante que nuestros usuarios y usuarias pudieran tener esa referencia. Esa es una cumbre mundial que se va a conmemorar este mismo año. Esa cumbre mundial habla de la inteligencia artificial para todos. Hay en inglés, hay GOTS, es la cumbre mundial sobre inteligencia artificial 2024, este año. Uno de los temas de debate que están allí, precisamente con el grupo de expertos de la ONU, de los temarios que van a trabajar, tiene que ver con la ética y los derechos humanos. La transparencia, la responsabilidad, la seguridad, la supervisión, la cooperación internacional y el tema de la legislación, de la cual, por supuesto, hay mucha resistencia. La Unión Europea solamente ha legislado en materia de privacidad con relación a la inteligencia artificial. Ellas crearon un reglamento que se llama, es el reglamento para la protección de datos personales, que es lo que básicamente cualquier usuario cuando entra a internet o crea un correo electrónico le dice que va a trabajar el tema. Otras iniciativas legislativas, el caso de China. China está profundamente preocupada porque en su política internacional habla del destino compartido, del beneficio compartido. Es así como su filosofía lo ven. Y ellos ahora mismo están haciendo una importante inversión de cerca de $2.000 millones únicamente para la inversión en innovación con el uso de la inteligencia artificial orientada a temas como salud, agricultura, medio ambiente. Ellos han utilizado la inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer reverdecer desiertos. Contrariamente, en esta geopolítica de la Internet o de la inteligencia artificial, Estados Unidos está apostando también a la inteligencia artificial, pero para crear armamento autónomo, que es lo que yo les mencionaba con relación al caso de la ciencia ficción de Terminator, de una máquina que pensaba por sí misma. No es un dron que tiene un piloto y hay un hombre, un ser humano detrás de una computadora. No, es una persona que es capaz de tomar sus propias decisiones. Sí, de hecho ahorita hay pruebas que se están haciendo a nivel internacional de cuál es la posibilidad o el rango de posibilidades de que las máquinas tomen decisiones más hacia la paz o más hacia la guerra, ¿no? Y entonces revisé precisamente un estudio científico que fue publicado que decía que probablemente si las máquinas fueran las que tomaran las decisiones, estas tenderían más hacia el conflicto que hacia la paz, porque la paz es más compleja de construir, etcétera, 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 y toda una serie de cosas, y sobre todo de argumentaciones de carácter ético que las máquinas no realizan, ¿no? Entonces, es parte de los estudios que se están dando a nivel internacional. Tenemos que ir a una pausa rápidamente y enseguida volvemos con más acá en Debates del Sur Global. Bien, estamos de vuelta acá en Debates del Sur Global con Alexis Anteliz conversando sobre la inteligencia artificial, retos y desafíos. Bueno, mira, importante ver ahora en este segmento cómo se está moviendo el mundo con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Hemos visto que varios países han estado actualizando y publicando sus doctrinas y conceptos estratégicos en el marco de inteligencia artificial. Vimos que lo ha hecho Rusia, China, India, Canadá, Estados Unidos también lo hizo recientemente. También hemos visto que Estados Unidos lleva una sistematización y un seguimiento. Cuando digo Estados Unidos me refiero a algunos think tanks sobre cuáles países en el mundo han avanzado en esta dirección. A ellos les interesa saber,
¿no? ¿Cuáles son las legislaciones internas, las normativas internas, las instituciones internas que los países están creando para abordar esto? Porque a ellos les interesa, llegar a esas instituciones, ¿no? Y les interesa tener un control, les interesa promover capacity building, lo que ellos llaman creación de capacidades, cómo ayudar a los que no tienen, que son sus aliados, a tener, y ese tipo de cosas. Bueno, al final, toda su adoctrinar, ¿no? Arquitectura institucional de los Estados Unidos está puesta al servicio de captar. De captar. De captar, porque ellos son como una suerte de, ¿cómo le digo? Es que, no sé, a veces los vampiros no tienen la culpa, pero sí operan como con una suerte de vampirismo, en el sentido de que capturan, captan, reclutan. Y bueno, no siempre es así. En medio de todo este debate por el conocimiento y el acceso al conocimiento, hace poco los Estados Unidos prohibió a estudiantes chinos adquirir o aplicar a becas para estudiar en los Estados Unidos. Uh-huh. A ese nivel hemos llegado. Sí, correcto. En el que se prohíbe expresamente a que se acceda a un conocimiento por temor. Eso no solamente aplica en el tema del conocimiento, de la infraestructura técnica, la inteligencia artificial, también está en la pugna. Yo decía hace poco que el mundo es un chip. Uh-huh. Porque el planeta Tierra se ha convertido en un chip. Porque los chips son, digamos, el eslabón material que permite el procesamiento de datos. La inteligencia artificial no es más que el gran procesamiento de datos que están en servidores contenidos en todo el mundo. Entonces, quien tenga y disponga de estos chips, obviamente va a tener una mayor capacidad de procesamiento de datos y ergo obtener mayor información. Por eso la pugna es prohibir que China acceda a esas tecnologías. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que China tiene sus propias tecnologías. No solo también. Eso, sino que China es el poseedor, hoy por hoy, del mayor yacimiento y concentración de minerales raros o de tierras raras con las cuales se producen y se procesan estos chips. Uh-huh. Y sorprendió al mundo aún más cuando, pese a las sanciones y a la prohibición de utilizar la tecnología 5G, prohibir a Huawei utilizar la infraestructura y los chips. Bueno, Huawei sacó un teléfono nuevo con un chip propio con unas capacidades superiores a las que hasta ahora eran conocidas. Sí, es que precisamente es tanta la crisis de Estados Unidos ante el hecho de que China controle más del 98% de estos minerales raros, uh-huh, que la propia industria de defensa de Estados Unidos, uh-huh, depende de proveedores chinos, uh-huh, en minerales raros para poder hacer su salto tecnológico, para poder abastecer todo su sistema de generación de estas nuevas tecnologías que son las que sustentan los radares, los chips, las computadoras, los elementos de comunicación, etcétera, etcétera. Y lo estamos viendo porque en la operación militar especial de Rusia en Ucrania, que Occidente llama guerra, ¿verdad? Pero que sabemos lo que eso implica desde el punto de vista histórico. En fin, se ha demostrado que el armamento de Occidente en muchos casos termina siendo chatarra. Sí. Y ellos han quedado en evidencia ante la superioridad tecnológica de varios implementos y varios elementos que Rusia ha tenido que utilizar. Entonces, ¿qué ocurre ahí en el elemento militar, más allá de las víctimas inocentes y lo que tiene uno que lamentar, porque ninguna guerra es deseable? Que toda esta parafernalia y todo este marketing de estar vendiendo equipo militar a otros países quedan entredichos, porque allí en el campo de pruebas real se demuestra que esos sistemas de armas son obsoletos, no sirven. Sí, y que además hay ahorita, yo estaba leyendo siempre estos temas, ¿no? Porque hay un debate, hay quienes dicen no, que Estados Unidos todavía sigue siendo la primera potencia militar del mundo, y otros que dicen que no, que ya perdió frente a la superioridad, por ejemplo, de Rusia con los misiles supersónicos,
ya quedó más atrás, ¿no?, que los rusos, pero por otro lado están los chinos también. ¿Qué tanta fortaleza militar puede tener un ejército que depende de otro para su materia prima, para actualizar sus sistemas? No es como tan firme. Pero además hay algo, esto se ve reflejado también en las prioridades del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el marco de su acercamiento o su relanzamiento de lo que ellos llaman una nueva alianza para el progreso con América Latina y el Caribe, cuando meten entre los primeros temas el tema de los minerales raros y también meten el tema del agua y el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que claro, eso están financiando, bueno, tampoco montones, porque cuando comparamos esas cifras con las cifras chinas de financiamiento del Banco de Desarrollo de Infraestructura de China, nos damos cuenta que tampoco es que están financiando mucho, pero todo el financiamiento que tienen lo están destinando en esa dirección, creación de capacidades de los países para el acceso a la inteligencia artificial y también para la exploración, la explotación y el acceso de minerales raros. Y bueno, el tema, por supuesto, en América Latina, en América del Sur, claro, el triángulo del litio, que tiene que ver con todo Chile, Bolivia, reforzamiento militar estadounidense que estamos viendo en Perú, que estamos viendo en Ecuador, que sabe Chile que está también en esa lista, y Bolivia también, lo que hemos visto, todo el proceso de estabilización que hemos visto en Bolivia, ¿no? Entonces nos damos cuenta que al final las bases materiales que sustentan como la hegemonía estadounidense como que no están muy sólidas en esta carrera, en esta competencia, claro, por el dominio tecnológico. ¿Por qué? Porque no logran controlar todos los eslabones de la cadena de producción para acceder y mantener la hegemonía sobre estas tecnologías. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Porque recordemos que la inteligencia artificial no es más que una tecnología que está apalancada en el uso de los datos disponibles, de los datos que nosotros como usuarios podemos aportar y que pueden recoger. ¿A través de qué? De todo lo que nosotros empleamos y utilizamos en un computador, en un ordenador. Voy a citar algunos ejemplos. El caso, hablando en el ámbito militar, de por qué Estados Unidos nuevamente lanza esta cruzada para poder reposicionarse. Recordemos que la historia de los Estados Unidos, dicho por muchos historiadores o algunos cineastas que fueron capaces de recoger vía documental, como el caso de Oliver Stone, refuerzan la idea de que el último jefe de Estado, entre comillas, que tuvo alguna, digamos, potestad como presidente, como comandante en jefe de la Fuerza Armada, entre comillas, fue Kennedy. A partir de su asesinato, de su magnicidio, se instaló en ese país el complejo industrial militar. Ese complejo militar industrial es quien domina prácticamente todo el conjunto de decisiones. Esa nación vive, sobrevive y de cuando en cuando se reinventa, se renueva en su ámbito, en su deseo hegemónico a través del ámbito militar. Por eso que cuando no tiene una guerra, pues la inventa o la crea o la produce o la desarrolla. Recientemente mencionaste el caso de Ecuador. Fíjense cómo será el interés de los Estados Unidos en esa materia, que llega a un convenio con Ecuador para que Ecuador le transfiera unas armas rusas a ese país. Ellos después la Cancillería rusa se quejó, reclamó, bueno, finalmente eso no prosperó. Otro caso, Argentina había acordado hacer una actualización de sus aviones caza con China. Después que adquiere la presidencia de Milei y llega al poder, declina. Y ahora se presupone que el contrato que va a tener es con la Lockheed Martin para adquirir unos F-16 que son chatarra, comparadas con las prestaciones que está ofreciendo el avión caza chino. Por ejemplo, ese es otro ejemplo.
Otro ejemplo, aquí cercano al lado de Colombia. Los aviones de caza colombianos son israelíes. Kafir, unos viejos Kafir. Quieren renovarlos. Recordemos que Colombia tiene 7, bueno, dicen que 9, pero consolidadas 7 bases militares. Y los aviones caza que ellos tienen son Kafir de construcción israelí. Sin embargo, quiere cambiar a una nueva correlación, a una nueva configuración, y están allí entrampados. Brasil, con el arribo de Lula, nuevamente convierte a su país en un país soberano, o que tiende a ser soberano en el manejo de sus recursos y la posición firme que ha tenido con la causa palestina, por ejemplo. ¿Por qué lo introducimos aquí? Bueno, porque fíjense ustedes, toda la preocupación de Naciones Unidas, crea un comité de expertos, vamos a debatir las amenazas de la inteligencia artificial, pero ese mismo comité no se crea, por ejemplo, para atender lo natural, lo que está aconteciendo allá en Palestina. Ves a veces las incongruencias que existen entre una causa y otra, ¿no? Entre una posibilidad y otra. Y tú preguntabas por qué se da esta circunstancia, por qué Estados Unidos está detrás de todo esto, de todos estos recursos. Bueno, porque ellos tienen una cantidad de problemas a lo interno. Ellos son el mayor productor de petróleo del mundo, gracias a la tecnología del fracking. Pero eso no les va a durar mucho. Venezuela es hoy por hoy la mayor reserva de petróleo del mundo. Por eso tenemos un tema ahí geopolítico importante y del cual no podemos sustraernos, que es nuestro Esequibo. Allí hay todo esto que yo le estoy diciendo, que parecen noticias y todo lo demás, se alimenta la inteligencia artificial para producir lo que viene haciendo Estados Unidos desde siempre a través de todo su sistema hegemónico comunicacional. Cómo se posicionan las noticias, cuál es el navegador que nosotros utilizamos, cuáles son las noticias que nosotros encontramos. Por eso es que Naciones Unidas en su asamblea y en su preocupación y en su legislación dice que se tiene que democratizar el algoritmo y que se tiene que tener acceso a esas fórmulas algorítmicas para saber qué es lo que hay detrás de todo eso. Esa es la preocupación. Cuando decías al principio que hay 2 Internet y por qué China ha logrado tal desarrollo y que hay una amenaza por romper el Internet, separarlo, eso es algo muy difícil, pero lo que sí se tiene que profundizar es en el tema ético del uso de la tecnología de la información. Sí, sin duda alguna. Bueno, es uno de los aspectos, la dimensión ética, ¿no? Y la dimensión ética es la que rescata el sentido de lo humano en el uso de esas tecnologías. Y el problema, el peligro, es que estamos al borde del abismo en el marco de ese proceso de desespiritualización y desecho de todo lo que es humano. Aunque incluso sentir es humano, como lo decíamos antes, o sea, reflexionar, estamos renunciando al mismo libre albedrío, porque al estar sometidos a los designios de una máquina, estamos sometidos a lo que ya está predeterminado, ¿no? Sí, aunque parezca ciencia ficción, cuando Isaac Asimov escribió su libro Yo Robot y estableció las leyes de la robótica, y decía en una de ellas que un robot no puede hacer daño a un humano, ¿verdad? A menos que sea a favor de su propia vida, en fin. La inteligencia artificial supone que esas leyes quedan en desuso. Imagínense lo que significa, porque en un conflicto armado tú tienes a 2 personas, se pueden encontrar, ¿verdad? Y lo que decía, la espiritualidad, la emocionalidad puede saltar a la vista, porque somos seres humanos. Eso ocurrió en muchos episodios. Recuerdo que inclusive fue documentado en momentos en los cuales, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se hacía un alto al fuego porque había que conmemorar de alguna manera la Navidad en algún lugar. Bueno, eso es un acto humano en medio de una guerra atroz. Después aparecen las máquinas que son manejadas por hombres pero a distancia, los drones. Entonces, bueno, hay equivocaciones. Resulta que un dron llegó sobre un territorio
y asesinó a un grupo de personas que estaban disparando al aire, pero es que no estaban disparando, es que estaban celebrando una boda, porque esa es la manifestación cultural de la forma como ellos celebran una boda. Pero ellos interpretaron que era una amenaza a su seguridad nacional. Ahora, imagínense ahora una máquina desprovista de toda espiritualidad, como mencionas, de toda emocionalidad, de toda sensibilidad y de cualquier percepción humana. No sé, ese es el peligro precisamente, porque deja de ser ciencia ficción, puede acabar con todo el planeta. No, y que también, hay un debate interesante asociado a la tecnología, que son, bueno, y tiene que ver con ese elemento ético que tú nos mencionabas, y es el tema de cuál es el fin final del uso de esa tecnología. El fin tiene un objetivo para la liberación del sujeto, para la liberación y el pleno desarrollo del ser humano, para la justicia social, o tiene un fin para la dominación, para el control económico, para la desigualdad, esa desigualdad que ha sido cada vez más denunciada, pero también sigue marcándose cada vez más, ese 1% que dice, por ejemplo, el economista estadounidense Joseph Stiglitz, que fue premio Nobel también de economía, y que dice, bueno, que ya ahorita vamos por el 1%. El 1% de la población tiene los recursos del 99% de la población, y esto va cada vez peor, porque se expresa también a través de esa tecnología. Entonces, ¿cómo nuestros pueblos pueden fortalecer la dimensión liberadora de la tecnología, ¿no? ¿Cómo podemos rescatar y salirnos de lo que algunos autores también están denominando como el capitalismo de la vigilancia, porque utilizan todos estos ecosistemas tecnológicos para vigilar y para que todos esos datos, esas emociones, esa subjetividad asociada a la existencia nuestra, la reciban las corporaciones, y estas corporaciones se lucran cada vez más y sean cada vez más ricas, mientras que los pueblos son cada vez más pobres, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos romper con esas cadenas? Es algo que vamos a ver en el próximo segmento de Debates del Sur Global. Ya regresamos. Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global, hoy conversando con un invitado de lujo, Alexis Santeliz, quien es experto en tecnologías de la información y la comunicación, y además desde una perspectiva para la liberación. Estamos conversando, sobre un tema de actualidad que nos convoca a todos y todos. Tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la inteligencia artificial y los retos y desafíos que se presentan para nuestros países, en especial los países del sur global. Decía nuestro invitado en el segmento anterior que las brechas se han disparado precisamente en la medida que evoluciona más la tecnología. Las brechas entre el norte y el sur se hacen mucho más marcadas, y allí hay toda una estructura muy profunda y muy densa de patentes, ¿no? Patentes que van complejizando el proceso de obtención y acceso al conocimiento por parte de los países que tienen menos recursos, ¿no? No puede haber una transición al socialismo, no puede hablarse de independencia, no puede hablarse de soberanía, conceptos tan fundamentales y tan básicos, si nuestros países no se plantean una estrategia de acceso al conocimiento, una estrategia de producción, reproducción y validación del conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, como lo dijimos también en el primer segmento, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de procesos científicos, de todo esto, ¿no? De apropiación social del conocimiento, ¿no? Desde la propia... Cuando hablamos de tecnología, podemos pensar en la rueda
que fue un elemento tecnológico. Correcto, ese ejemplo me gusta. ¿Ves? ¿Qué es la tecnología? La tecnología es el fuego, imagínense. El uso del conocimiento para resolver problemas. Sí, aportar soluciones y que esas soluciones sean para todos y no para un grupo. Correcto. Cuando la tecnología Claro, eso visto es una gran diferencia, por ejemplo, como Estados Unidos ve la inteligencia artificial como la posibilidad de alcanzar su hegemonía económica, mantener su monopolio, reproducir su sistema capitalista de dominación. China, por su parte, lo ve como, sí, vamos a hacer una influencia global, pero ve los avances tecnológicos y se preocupa a su vez porque pueden significar una amenaza desde el punto de vista del uso militar que puede tener esa tecnología. Rusia, por su parte, dice, hay que legislar, hay que regular, hay que tener cuidado, y no deja de innovar. Una muestra de ello son los recientes juegos ahora en Kazán. Los juegos del futuro. Los juegos del futuro. Acaban de desarrollar, ¿no? Exactamente. Que junto con la comunidad de estados que eran antes... Y en los que Venezuela Unión está Soviética. participando también. Sí, correcto. Entonces, son maneras de verlo. La Unión Europea, por supuesto, sigue los planteos que diga. Pero hay actores emergentes. El caso de la India, que en materia... retomo lo que plantea en las patentes, por la discusión que hubo en el pasado recién entre Estados Unidos o las grandes farmacéuticas con India y con Brasil por el tema de las patentes y el uso de patentes con medicamentos y producción de medicamentos, por ejemplo, contra el SIDA. Estamos mediados por la tecnología en unos niveles insospechados, en unos niveles a los cuales nunca antes habíamos estado como sujetos tan intervenidos. ¿Por qué? Porque resulta que todo pasa hoy en día por el Internet, ese instrumento que estábamos conversando en el primer segmento, que está prácticamente monopolizado por Estados Unidos y que es un instrumento sobre el cual ellos han sustentado su hegemonía. Es tan así que las grandes transacciones financieras globales se hacen a través del uso del Internet y toda una plataforma financiera sustentada en el Internet. Bueno, tú también eres experto en ese tema. Y es una manifestación de esa intromisión que nosotros hemos consentido, ¿no? Pero también está lo disruptivo, porque, fíjense, Venezuela fue vanguardia en un momento determinado cuando lanzó una política pública de acceso a herramientas tecnológicas. Por ejemplo, cuando lanzó su programa Infocentro, que en el continente no se conocía. Un programa que democratizara el acceso a las tecnologías de la información. Un programa de alfabetización tecnológica. Hoy día tenemos que nuevamente retomar, y el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado recién con las 7T, las 7 transformaciones, cuando en una de ellas le da un valor específico y lo coloca allí en el centro del debate y de la acción política, la ciencia, la tecnología y la innovación. No es gratuito que la Constitución venezolana contemple en su artículo 110 que la ciencia, la tecnología, la innovación, sus aplicaciones son de interés público. Es decir, nosotros tenemos toda una arquitectura jurídica, política, institucional, de la cual incluso de su diplomacia bolivariana de paz, con la cual nosotros podemos sumar esfuerzos. Porque así como China, yo les decía anteriormente, había informado que va a ser una inversión de $2.000 millones solamente para investigación, desarrollo e innovación de la inteligencia artificial, Venezuela tal vez no puede hacer una inversión de esa naturaleza. Y no puede porque, entre otras cosas, se encuentra bloqueada. Es un país que está siendo agredido, es objeto de sanciones. Eso también hay que considerarlo. Pero cuando tú consideras alianzas en el continente, entre los pueblos, entonces vas encontrando, vas abriendo senda, vas allanando el camino y encuentras la virtud de lo que significa el conocimiento compartido, que es lo que tú estabas mencionando. Es una de las formas más importantes que nosotros tenemos. Cuando el presidente, creo que será hoy, probablemente, o dijo que iba a hacer un llamado a presentar las propuestas que la gente está entregando para las 7 transformaciones, yo no tengo la menor duda de que una de las propuestas sea nosotros no permanecer en la saga
de estas tecnologías de información y comunicación. Y ojo, cuando hablamos de estas tecnologías, que no es la panacea. Nosotros, recuerdo que cuando llegó Chávez al poder, o cuando se disputaba el poder en tiempos de Chávez, se decía que con la constituyente no se va al mercado. Era una frase que se utilizaba para descalificar el esfuerzo que se hacía desde la propuesta bolivariana. Pero hoy también pueden incurrir en eso. No, es que ¿para qué la inteligencia artificial, o para qué innovar, o para qué invertir en ciencia y tecnología? Pero bueno, no quedemos nosotros acá. Veamos, yo les decía el caso de China, cómo fue capaz de convertir un desierto en un bosque para producir agua, utilizando precisamente la ciencia, la tecnología, la innovación, sus aplicaciones, el conocimiento. Esas son, yo diría, los elementos clave. Nosotros tenemos un sistema de educación universitaria muy grande. Obviamente, con todo esto que está ocurriendo, el enfoque del Estado venezolano, de sus políticas públicas, tienen que estar alineadas para que cada vez más nosotros podamos adentrarnos en esos programas de formación. Y allí está esa nueva misión interesante que el presidente acaba de lanzar, donde la juventud tiene un papel preponderante para el uso. No es solamente usarla para consumir, porque eso es muy fácil realmente. Tú compras un artilugio tecnológico y consumes los datos. De hecho, uno vea las estadísticas del consumo de datos de internet o de dispositivos en Venezuela y son avasallantes. Se trata de apropiarse de eso y usarlo para brindar soluciones. Hacías referencia hace un momento del monopolio que existe con los sistemas financieros y de intercambio. Hoy día estamos abriendo compuertas para poder utilizar el que utiliza Rusia, la Federación de Rusia. Ese es un paso importante. China ya no está sujeto a ese modelo económico excluyente. ¿Ves la diferencia que existe entre usar? Porque cuando los países emergentes, y China es una potencia, es verdad, pero también es un país en desarrollo, como nosotros. Entonces, cuando ellos plantean que tenemos que aliarnos para poder allanar soluciones que de un interés compartido, que es el caso de China, no lo está haciendo desde el punto de vista de avasallarte, de monopolizarte, de subyugarte, sino de darte herramientas para que también tú puedas alcanzar la liberación. Sí, bueno, es parte de la diferencia de los órdenes en pugna que hay actualmente, ¿no? Y por eso decía Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, en el año pasado, en el 2023, que no podemos estar en dos mundos diferentes. No, el mundo no puede dividirse en dos, pero tú sabes en qué contexto lo decía, no solo en el contexto en el que estamos acostumbrados a escuchar este tipo de comentarios, que es el militar, de la existencia de una presunta guerra fría, no solo en ese contexto, sino en el contexto de la existencia de dos internet. Porque decía, o sea, precisamente lo que se está visibilizando ahorita es que hay un encuentro de dos modelos, pero ese encuentro, esa lucha por dos modelos, un modelo multipolar, por ejemplo, y versus un modelo unipolar hegemónico occidental, pasa por cuestionar las bases materiales e inmateriales que dan poder a cada uno de esos modelos. Y resulta que cuando te vas a profundidad te das cuenta que dentro de las bases materiales que dotan de hegemonía al unipolarismo americano está precisamente el control sobre el resto del mundo a través de las tecnologías, a través de la nomotética, de esa capacidad de universalizar normas, de universalizar conocimiento occidental y venderlo en normas institucionales, a través de instituciones, estableciendo estándares, pero también, sobre todo, un ejemplo muy concreto, el tema del Internet y el tema del sistema financiero occidental, ¿no? Entonces, China, por su lado, en el marco de su deconstrucción de ese orden hegemónico occidental, ellos están creando plataformas alternas
para todo, para las transacciones financieras, para los pagos, para el comercio, para el internet. Ellos tienen su propio internet, tienen sus propias aplicaciones, y no utilizan las aplicaciones occidentales. Entonces esto ha alarmado a ese nivel, por ejemplo, a las Naciones Unidas, sobre la existencia de dos mundos. Porque dice, bueno, y entonces no pueden existir dos mundos no interconectados, porque además eso va en contra de la idea global, de la idea de la globalización, pero con todo lo que se pierde y se esconde detrás de esa globalización, todas las particularidades culturales, históricas, idiosincráticas, que la soberanía que se pierde, ¿no?, bajo ese escondido detrás de ese concepto de la aldea global. A veces la tecnología que nos ofrecen los países dominantes, sobre todo Estados Unidos, es como un caramelo envenenado, porque siempre lleva detrás de sí una condición, un condicionamiento. O sea, así como paga para ver. Hoy día, afortunadamente, existen medios tecnológicos que te liberan de ese pagar. Y pagar, digo, es ceder tu soberanía. Ceder, bueno, lo podemos ver en la región. ¿Qué está sucediendo? Argentina tenía en otra época, anterior a un plan que se llamaba Plan Conectar Igualdad. Es muy parecido a un proyecto nuestro del cual fuimos nosotros vanguardia, que es el proyecto Canaima, va a la escuela, que es poder ofrecer a los niños y niñas la posibilidad de formación. Cuando tú mencionabas hace un momento que cómo la tecnología ha permeado y hemos pasado de la niñera barata, que era la televisión en un momento, a que ahora la niñera barata es un smartphone, un teléfono, una tablet para un niño, tenemos que recordar que el uso adecuado de esas tecnologías puede permitirnos a nosotros a que un niño de 5 o 6 años aprenda un lenguaje de programación, porque eso es posible. Entonces ves la diferencia cómo se puede utilizar las tecnologías de una manera virtuosa, de manera tal que no te va a crear los problemas recurrentes y los fenómenos que existen en Internet, que son tan peligrosos como la adicción a Internet, que existe y que por supuesto nosotros no la podemos sacar. Bueno, yo te mencionaba la noticia hace un momento, que se están publicando tantos libros escritos por la inteligencia artificial, es decir, no por autores, no por personas, no por seres humanos, sino que una inteligencia artificial crea y escribe un libro completo. Tanto es así que Amazon decidió restringirlos. Nos damos cuenta entonces, lejos de nosotros tener de repente a un grupo de personas, de muchachos, de jóvenes que estén interesados en las artes, en la literatura, en aprender a escribir y desarrollar sus ideas y plasmarlas en un papel, entonces vamos a delegar para que una inteligencia artificial lo haga. Esa es de las clases de amenazas o de peligros o de riesgos que habría que mitigar sin negarlo, porque eso está allí. Puede ser una herramienta que te ayude para muchas cosas, pero no creo que sea ideal que sea la sustituta completa. Sí, hay unas reflexiones que se están dando también bien interesantes, un conjunto de autores que hemos estado consultando, que advierten los riesgos y peligros de la inteligencia artificial, pero además la suplantación en general del ser humano, de la inteligencia humana, y no solo la inteligencia, sino la emocionalidad, ¿no? Pero también, o sea, antes de llegar a la inteligencia artificial, es como que es la punta del iceberg. Hay toda una profundidad de manejos inescrupulosos de la tecnología, ¿no? Que son mucho más visibles, mucho más invisibles, menos perceptibles, pero también que representan el grueso de la dominación sobre este tema y en el proceso de evolución y de que nosotros de esclavitud moderna, de nosotros por decirlo como país así, hemos ¿no? sido víctimas. Por ejemplo, ahora cuando incluso los propios creadores se preocupan que la fake news, la deepfake, incluso hay un autor que dice que una inteligencia artificial fue utilizada para que Donald Trump
hablara en chino, ¿verdad? Diera su discurso en chino. Bueno, eso puede ser loable, pero también no es menos cierto que se ha utilizado la tecnología para producir desestabilización económica, política, social, emocional, psíquica. En Venezuela, un profesor como Eric Rodríguez fue capaz de acuñar un término, la disociación psicótica, y eso lo vimos en los medios convencionales, la radio, la televisión y la prensa escrita. Imagínense cuánto más no podrán hacer utilizando las redes sociales, la internet, con toda la profundidad que tiene, la inteligencia artificial. Nos damos cuenta que entonces sí tenemos que aprender a utilizar esas herramientas, a conocerlas, a saber el uso que tienen, el alcance, la profundidad, y hay que necesariamente legislar sobre el tema. No porque queramos ser punitivos, no porque queramos prohibirlas o queramos, no, sino porque necesitamos estar alerta frente a este fenómeno. En todos los campos. Recientemente conmemoramos la batalla de los puentes, un tema que lógicamente tiene una altísima connotación militar, pero antes de ser militar fue eminentemente civil y fue una guerra mediática. En los medios de comunicación se creó todo el estratagema para incluso el finado presidente, el presidente de Chile, Piñera, estuvo ahí en ese puente, y antes se creó todo un guión a perfección, digamos, solo que no contaban con una variable de un pueblo que fue capaz de resistir, y estoy seguro que buena parte de ese pueblo ni siquiera está conectado, pero está conectado emocionalmente con algo que es más importante que cualquier elemento tecnológico, su conciencia, y eso no se lo ha podido sustraer. Pero ahí es donde la inteligencia artificial juega un papel fundamental, porque como no se puede sustraer la emocionalidad, la espiritualidad, la conciencia y la ética del ser humano, entonces juegan a cambiar. Entonces juegan a poner máquinas en vez de humanos, a tomar decisiones y a hacer libros y a hacer cosas y a ejercer acciones, porque están desprovistos de esa dimensión. Nosotros venimos, bueno, hay un artículo que escribí hace años, ya no me acuerdo, que se llamaba El mundo desespiritualizado, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esa tendencia de la sociedad moderna, pero también neoliberal, y ya estamos más adentrados en algunos lo llaman la posmodernidad, que es otra cosa, pero al final vivimos en la misma sociedad moderna e industrial, en donde, bueno, sencillamente la tendencia siempre es a desproveer de su dimensión subjetiva, espiritual, social, ética, a los seres humanos, que sean cada vez más instrumentos, que sean esclavos cada vez más sublimados, porque en la medida de que yo sustituyo o reduzco su capacidad de discernimiento, su capacidad de conciencia, su capacidad de sentirte identificado con un colectivo, con un lugar, con un tiempo, es mucho más fácil para el sistema oprimirlos, utilizarlos, explotarlos. Entonces, siempre recuerdo mucho los aportes de ese filósofo de la escuela crítica de Frankfurt, Herbert Marcuse, cuando decía, bueno, sí, ¿cuál es la diferencia entre el esclavo de la época de la esclavitud y el esclavo sublimado? Bueno, que el esclavo sublimado no opone resistencia porque no se da cuenta que está siendo esclavizado. Entonces, es una esclavitud mucho más rentable que la esclavitud a la cual estuvimos acostumbrados en 1800, en donde sabíamos que éramos esclavos y teníamos que liberarnos de esa esclavitud. Pero ahorita somos cada vez más esclavos, claro. Pero también hay un concepto, ya vamos a ir a la pausa, mucho más interesante, de un filósofo surcoreano, que es Chul Han, en su libro La psicopolítica, en donde ya no solo somos esclavos sublimados, sino que somos esclavos o somos proactivos.
porque nos autoesclavizamos bajo la premisa del emprendimiento y de que somos todos productivos y explotables desde el pelo hasta la punta de los pies, y que esa autoesclavitud que nos imponemos por el emprendimiento, por la libertad, por ser productivos, o de asumirse libertarios, como dice la Argentina. Exacto. Entonces esa esclavitud cada vez nos somete hasta tal punto de disparar los niveles de presión, de sentirnos cada vez más autoexigidos, y bueno, más inconformes con nuestra vida, con nuestro entorno, más incomprendido. Pero bueno, esto es todo un tema que vamos a seguir viendo justo al regresar de la pausa. Vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Acá en Debates del Sur Global sobre un tema bastante de actualidad. Estamos conversando sobre los retos y desafíos de nuestro país, de nuestros pueblos del sur global. Una pregunta que quedó en el aire es cómo nuestros pueblos, en especial del sur global, pueden potenciar el uso de la tecnología para la liberación y apropiarse de estas tecnologías sin que esto implique necesariamente los términos de dependencia y de esclavitud moderna que algunas potencias quieren vendernos de forma disimulada. Entonces me gustaría saber tu opinión y también conocer cuáles retos, cuáles espacios multilaterales tenemos, por ejemplo, este año, que son de relevancia para que nuestro país y nuestro pueblo también participe y sepa que eso se está debatiendo, qué decisiones se van a tomar en el ámbito internacional sobre este tema. Bueno, quizá, de hecho creo, lo hemos debatido a lo largo del programa, que la razón principal o el arma fundamental a través de la cual nosotros podemos romper esa dependencia es a través del conocimiento. Pero, ¿qué clase de conocimiento? Un conocimiento que implique la formación, la autoformación, la conciencia del deber, del derecho, porque muchas veces cuando se trata de estudiar, dice, no, tienes que estudiar, la gente lo ve como un deber, o viceversa, pero también tienes que cumplir un deber. Una sociedad que no está informada en torno, ¿por qué digo esto? Porque hoy somos víctimas de la inmediatez, de la información instantánea, del uso de redes sociales que te proveen contenido que no duran más allá de 30 segundos, de un minuto. Y ahí una persona puede estar enganchada y puede dilapidar un tiempo valioso. Si una política de Estado o se implementa una política de Estado en la cual temas como esto se convierte también en un área de estudio, en escuelas, en centros de estudio, en universidades, en centros de trabajo, nosotros estaríamos en mucho mejores condiciones de poder afrontar los desafíos y retos que supone esto. Por ejemplo, podemos tener mejores elementos de argumentación para poder participar en los debates que son abiertos y públicos a instancias internacionales multilaterales. Por ejemplo, Naciones Unidas, que va a conmemorar la cumbre mundial, así se denomina. La Unión Internacional de Telecomunicaciones. Sí, la Unión Internacional de Telecomunicaciones es una instancia de Estado de las Naciones Unidas. Y es un órgano multilateral en el que está representado los Estados. Es la más antigua. Y Venezuela tiene su representación allí. Correcto. Nosotros tenemos unos representantes, unos voceros. Entonces, ellos van a hablar del desarrollo seguro y del uso responsable de la inteligencia artificial, porque además esta cumbre ha incorporado el uso de la inteligencia artificial en los objetivos del desarrollo 2 ODS, del desarrollo sostenible, sustentable, y también forman parte de la Agenda 2030, de la cual Venezuela, a través del Plan de la Patria y ahora muy seguramente con el debate nacional de las 7 transformaciones, va a estar incorporado como un eje transversal de todos los elementos que están allí, porque ciertamente esta inteligencia artificial plantea algunos desafíos y tiene ciertas bondades, no solamente en materia educativa. Alguna gente lo ve como una amenaza. Yo me encontraba en estos días un profesor que me decía, bueno, no sé cómo voy a hacer, o el caso célebre, se hizo viral,
de un profesor, no por efecto de la inteligencia artificial precisamente, sino de las redes sociales, de que se quejaba porque sus estudiantes no leían o no reflexionaban en el tiempo debido y renunció, ¿verdad? No, yo creo que no estamos en el momento de poder renunciar. Es verdad que todos estos elementos que proveen los datos nos pueden ayudar a ser un poco mejores. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una inteligencia artificial aplicada al uso del estudio de los suelos y terrenos en Venezuela nos podría alertar sobre los procesos de desertificación, de desertización, de deforestación, y una alerta temprana podría ayudarnos a proteger cuencas de ríos, embalses y demás, e iniciar lo que fue fabuloso, la misión Árbol, y poder replantearnos para poder proteger esos ecosistemas. Por ejemplo, ves que es un uso virtuoso, pero nosotros necesitamos a las personas que no solamente programen, administren, controlen. Eso te Y iba a eso decir. tiene que ver con la formación, la generación de capacidades. Porque ¿qué ocurre con la generación de capacidades? No, pero no comprada. O sea, No porque comprada. sí, o sea, tendríamos que hacer nuestras propias aplicaciones Ciertamente, de inteligencia artificial. Pero ¿cómo haces para acceder a ese cerebro? ¿Qué hay detrás de una inteligencia artificial? Código. Datos. Pero un acceso a un banco casi ilimitado de datos. Que se llena de la experiencia de los usuarios de todas partes del mundo. Entonces, ¿cómo tu país en desarrollo accedes a eso? Ha habido muchas iniciativas. Te voy a mencionar una muy importante, que estuvimos a un puntito de lograrla, pero vino el proceso de desestabilización. Fue el caso de Brasil. En el año 2000 se celebró, por la década del 2000, se celebró una cumbre mundial en Brasil que se llamó Net Mundial. En esa cumbre, nada más y nada menos que Brasil planteó que las grandes corporaciones transnacionales, multinacionales y grandes operadoras de tecnología tuvieran sus centros de datos en Brasil y que, de igual manera, los datos de los brasileños reposaran en servidores del Brasil. De inmediato, acto seguido, porque hay detrás de todo eso un tema económico. Transnacionales como Facebook, ahora ex Twitter, se negaron, que ellos no podían trasladar, en fin, que ellos tenían, porque es un tema de soberanía. La soberanía no solamente se ejerce en un espacio físico, sino que también se puede ejercer en un espacio virtual. El fortalecimiento del DNS. Del DNS no es otra cosa que el sistema de nombre de número o el sistema de nombre de dominio. Por ejemplo, una política pública que diga que a partir de una fecha determinada con la transición, todas las empresas asentadas en Venezuela, privadas, particulares, que presten servicios con la administración pública o con el Estado venezolano, estarán en la obligación de tener una extensión de dominio.be. Eso es una práctica de ejercicio de soberanía sobre un tema de uso de datos en Internet. Porque eso implica que tiene que estar registrado en los servidores. No solo eso, sino que tú podrías tener una cuantía más exacta de cuánto es el universo de quienes usan Internet en tu país utilizando tu nombre de dominio o tu código de país. Eso lo han hecho otros países. Otra iniciativa que se puede tomar para adoptar en esto. Asumir las recomendaciones de instancias multilaterales como la CEPAL, que instan a los estados a que desarrollen una agenda digital propia, que legislen al respecto, que crean una agenda digital para que puedan pasar, y ahora con el uso de la inteligencia artificial, pasar de la automatización de los trámites, por ejemplo, obtener un pasaporte, una cédula de identidad, en fin, a una escala mayor en la que los servicios tengan una mayor eficacia y eficiencia. Sí, y no podemos olvidar también el decreto 3390. Pero afortunadamente aquí está, yo la traje hoy porque me siento muy orgulloso de haber participado en este debate, haber sido corredactor de la ley de infogobierno, que plantea, entre otras cosas, por ejemplo, que para tratarse únicamente del tema, hay un principio aquí, en el artículo 36, soberanía e independencia tecnológica. Me permito leer. El Estado garantiza la apropiación social del conocimiento,
asociado a las tecnologías de información libre que se desarrollan, adquieren, implementen y usen con el fin de emplearlas de forma independiente. Igualmente, aquellas tecnologías privativas en procesos de migración a tecnologías libres. Debe garantizar su uso y ejecución de modo independiente. Para ello se establecerán fuentes de financiamiento que impulsen programas, proyectos de investigación, desarrollo y que fomenten una industria nacional. China logró en parte esto precisamente porque apostó a lo nacional. Apostó, y el presidente lo está haciendo con las zonas económicas especiales, cuando se apuesta a la producción nacional. Y él explica que en virtud del bloqueo del que hemos sido objeto, nosotros hemos podido llegar a ser autosustentables en la producción de alimentos. Eso es un ejercicio de soberanía en lo alimentario. Igual cabe en las plataformas tecnológicas, porque cuando dice aquí que una plataforma tecnológica integrada bajo su control, bajo su administración, que permita el uso efectivo de las tecnologías de información en sus relaciones internas con otros, con la gente, eso también es un principio de soberanía. Y aquí aplica para inclusive el poder comunal y el poder popular. Recordemos que, por ejemplo, el sistema 5, que es del Consejo Federal de Gobierno, es también un ejercicio de soberanía en ese sentido, porque es una plataforma que permite al poder comunal y al poder popular participar directamente en la carga de sus proyectos, hacer gestión, hacer vigilancia y gestión pública, de la gestión pública. Esto sin duda no hay soluciones mágicas ni recetas directas, así que se puedan lograr de un momento a otro. Pero la formación y la autoformación son claves para poder lograr y romper esa dependencia que nosotros tenemos, liberarnos de esas cadenas que nos oprimen y que son ahora invisibles y que se presumen inteligentes, pero que no son muy inteligentes, que digamos, porque por lo menos no han podido vencer la resistencia del pueblo de Venezuela. Yo diría que eso es algo a nuestro favor. Bueno, y otra cosa también a nuestro favor es que ya cada día han quedado más en evidencia las verdaderas motivaciones de ciertas políticas, ¿no? Ya no somos ingenuos en creer que, por ejemplo, el Internet o el Facebook, el Twitter, todas estas aplicaciones o son neutros o son gratis porque porque nos quieren prestar un servicio a la humanidad. Sabemos que hay toda una plataforma por detrás que busca lucrarse de nuestra subjetividad, que buscan controlarnos, que buscan vigilarnos, y el tema es cómo nosotros podemos ir cada vez más a profundidad con nuestras familias, con nuestra juventud, con nuestras comunidades, generando esa conciencia necesaria para ver de forma crítica, ¿no? De forma crítica el fenómeno tecnológico, ¿no? Para que exista una aproximación más consciente y más orientada, como tú dices, a la parte propositiva, a la parte de liberación. O sea, cómo nosotros hacemos que nuestros niños, por ejemplo, y nuestras niñas puedan más bien desarrollar sus capacidades de creación, ¿no? Apropiarse de las tecnologías libres para generar soluciones a los problemas que tenemos. Pues que es posible que esto pase en las grandes potencias, pues tenemos nosotros también que generar los mecanismos para que eso pase en nuestro país también. Absolutamente. Bueno, por eso cuando el Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país plantea un programa como los Semilleros de la Patria, con los niños y niñas, innovando o incorporados a todo el ecosistema de ciencia y tecnología, esa es una política acertada. Pero si usted se va a internet y busca, por ejemplo, políticas de ese tenor, va a encontrar algo que se llama la hora del código. ¿Cómo es eso? Cuéntame. La hora del código no es más que una política que inauguró en aquel entonces el presidente Obama, en el que estableció un programa nacional para los 51 estados de ese país, que una hora en el día, a cualquier hora, pero una hora, por lo menos una hora, un niño o una niña
o una persona entre los 4 y los 104 años de edad aprender a programar, aprender a usar un código de computadora, aprender a usar un lenguaje de programación. Se llama la hora del código. Es una Qué interesante. ¿Sí? Aquí está. Aprender. Entonces, en este sentido, un ejemplo que pudiéramos dar también, lo vimos en la pandemia. En la pandemia vimos como hubo un crecimiento exponencial del uso de las tecnologías de información a través de plataformas que permitían, entre otras cosas, teletrabajo. Estados Unidos es el país con el mayor número, con millones de personas teletrabajando, por ejemplo. Pero por otras razones, no para facilitarle la vida a las personas, sino para cosificarlas aún más y tenerlas en una forma de esclavas, como lo mencionaba, sin ninguna espiritualidad. Entonces, fíjate. No, y ahorrarle costos a las empresas también. Aquí está. Esto se ha extendido ahora a todo el mundo. Entonces, la hora sí, tenemos del código, nosotros esa también es una iniciativa política. Te decía lo de la pandemia, las políticas de las plataformas. Hoy día nosotros contamos con un ecosistema, muchas universidades, instituciones públicas, privadas, cuentan con una plataforma de formación a distancia, ¿verdad? Bueno, una política tendría que ser una iniciativa hace unos años, pero no sé, admito que no he actualizado esa parte. No sé cuál es el estatus actual, pero hubo una política por poder integrar esas plataformas del Estado venezolano al menos y crear, digamos, como una super plataforma o una plataforma que integrara a todas las demás que tienen iniciativas para poder vernos todos allí y poder generar y producir contenidos de acceso sencillo, fácil, didáctico. Y le voy a dar un ejemplo que es muy conocido seguramente, Coursera, que es una plataforma que ofrece formación gratuita, Udemy o cualquier otra. Formación de todas las universidades que se concentraron allí para poder colocar cualquier universidad reconocida en los Estados Unidos o en el mundo inclusive, da formación allí gratuita. Nosotros pudiéramos hacer lo propio porque Venezuela cuenta con talentos impresionantes, con gente que es muy capaz y en todos los sectores, dígame en el sector militar, para poder entender el concepto de soberanía, seguridad y defensa, más allá de lo que implica ver un uniforme. Porque muchas veces se nos cuestiona. No, y fortalecer el sentido, ¿no? de la unidad cívico-militar. Exactamente. Que es un concepto nuestro, de nuestra patria, del génesis mismo de nuestra república. Recordemos que nuestra república nace en el fragor y la batalla de esa unidad cívico-militar. Aquí existía ejército antes de existir república, pero existía unidad cívico-militar antes de existir ejército también. Solo con eso llegamos nosotros a la independencia. Y como tú dices, cómo nosotros fortalecemos la capacidad de entendernos, ¿no? Dentro del país y acceder a mayor formación, a mayor conocimiento, utilizando estas herramientas tecnológicas y sorteando ese capitalismo de la vigilancia que pretende mantenernos sometidos y sumisos a los intereses de las grandes corporaciones y transnacionales, y ahora con nuevas herramientas como lo son la inteligencia artificial. Bueno, sin duda alguna, lamentablemente, hemos llegado el día de hoy al final de nuestro programa. Esto es un tema que no se agota, lo seguiremos viendo y será hasta una nueva oportunidad que podamos encontrarnos aquí en Debates del Sur Global para hablar sobre este y otros temas de importancia geopolítica en la actualidad. Bueno, muchísimas gracias a todos y todos los que han hecho posible este programa el día de hoy. Será hasta una próxima ocasión. Gracias, muchas gracias.